Los pulmones son los receptores del oxígeno vital para el ser humano. A veces los agredimos de manera voluntaria, con el humo del cigarro o respirando sustancias que pueden dañarlos. Sin embargo, también pueden afectarse por virus o bacterias que provocan enfermedades que los dañan, a veces por corto plazo y a veces por largo plazo. Tal es el caso del coronavirus, que ha dejado en muchos pacientes daños graves en los pulmones. La rehabilitación pulmonar es importante para recuperar la salud. Hoy hablaremos de este tema. Nuestro expositor de hoy es médico cirujano con especialidad en urgencias médicas quirúrgicas y medicina crítica. Él es jefe de terapia intensiva, hospitalización e inhaloterapia del Hospital MAC Perisur. Él es el doctor Marco Antonio Toledo Rivera. Agradecemos a Hospitales MAC por su apoyo para este chat médico. Les recordamos que al final de la sesión abrimos un espacio de preguntas y respuestas moderado por el doctor Alejandro López Rivas, director médico de Prevem Seguros, a quien agradecemos su presencia. Y un breve mensaje de nuestro equipo comercial. Doctor Marco Antonio Toledo Rivera. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, me presento con ustedes. Se ve la pantalla. Me presento con ustedes. Gracias por la invitación a Seguros Prevem. Soy el doctor Marco Antonio Toledo Rivera. Muchas gracias por la presentación. Agradezco de antemano al doctor Alejandro López Rivas, el director médico de Seguros Prevem. Y bueno, estaremos hablando el día de hoy sobre rehabilitación pulmonar. Es una plática que va encaminada sobre los conceptos actuales de la rehabilitación pulmonar. No nos meteremos en términos complicados, pero finalmente la idea siempre será encaminar o apoyar para mejorar la calidad de vida de las personas. Ok. La conferencia es sin conflicto de interés. Siempre sí agradecer la oportunidad de apoyar, sobre todo en mejorar, insisto, la calidad de vida de los pacientes con alguna enfermedad crítica o no. Siempre he considerado que la prevención es un pilar de la medicina, pero siempre sí, cuando existe este periodo de enfermedad, necesitamos de grupos que apoyen a mejorar el estado de salud del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Bueno, primero, saber qué es la rehabilitación pulmonar, porque seguramente cuando ustedes están escuchando rehabilitación pulmonar es igual a ejercicios pulmonares. Y veremos que no solo es eso, implica un equipo multidisciplinario. ¿Para qué pacientes se sugiere la rehabilitación pulmonar? Si este es un método nuevo, es algo que apareció con COVID, seguramente en el último año, por cuestiones de pandemia, ustedes han bien escuchado sobre el tema de rehabilitación, pero realmente este es algo nuevo o tendremos ya algunos años intentando mejorar estos conceptos. ¿Y cómo se realiza? Quizá en este último punto habrá muchas dudas porque la tecnología avanza y dependerá mucho en el concepto en el que tengamos al enfermo, si es de manera intrahospitalaria o si es ya de forma ambulatoria. Les invito a que al final de la plática revisen la página de Seguros Prevem
Me parece algo bastante interesante que justamente cuando yo estaba haciendo la plática y me metí a revisar esta página, muchas de las cosas que yo quise expresar o que quiero expresar en esta plática es justamente los objetivos que también tiene la página. Es decir, qué es la rehabilitación pulmonar, qué necesito saber o qué se necesita de la rehabilitación pulmonar y en qué consiste. La verdad es que la redacción es bastante buena, tiene buen material bibliográfico que ponen al final de cada pestaña, y creo que les puede ayudar también mucho a despejar muchas dudas sobre la plática. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la rehabilitación pulmonar? Bien, la rehabilitación pulmonar son todos aquellos ejercicios que están encaminados a mejorar la sensación de la falta de aire, preservar la función pulmonar, y lo pongo en rojo justamente porque creo que es lo más importante de la rehabilitación pulmonar, que siempre será mejorar la calidad de vida del paciente. Es un paciente con una enfermedad pulmonar, no me refiero exclusivamente a COVID, sino enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alguna enfermedad restrictiva pulmonar, siempre tendrá una alteración en la calidad de vida, ¿no? El problema es que no solo es este problema de la falta de aire, sino que esto es algo cíclico y una cosa encamina a otra, ¿no? Entonces, normalmente, lo veremos más adelante, estos pacientes tienden a tener problemas cognitivos. De hecho, ahorita con la pandemia, eh, sabemos que los pacientes críticamente enfermos llegan a tener deterioro cognitivo de 70 hasta el 100% después del egreso del paciente en las primeras semanas, ¿no? O sea, 70 a 100% de alteraciones cognitivas después de estar enfermo por COVID de una manera crítica. Entonces, si lo que yo quiero es mejorar la calidad de vida del paciente, entiendo que no solo son ejercicios respiratorios, ¿cierto? Entonces, si ya he comentado que hay deterioro cognitivo, entonces necesito de alguien más que me apoye o que me ayude a mejorar mi estado o mi psique. Entonces, es un equipo multidisciplinario cuyo único objetivo siempre será mejorar la calidad de vida del paciente. Necesitamos entonces de psicólogos justo para tratar de mejorar el estado cognitivo. Necesito de un especialista en nutrición, porque la dieta que necesito, que requiere un paciente con una enfermedad pulmonar, tendrá que ser un tanto diferente para disminuir la cantidad de CO2. Necesito de un médico especialista, quizá un neumólogo, un médico internista, un buen médico general, por qué no comentarlo? Para que me apoye o para que me ayude a darme los medicamentos que yo requiero. Eh, Necesito también de un fisioterapeuta, ¿no? O una persona indicada que me dé los ejercicios de respiración con el fin de mejorar mis músculos respiratorios. Como pueden ver, es un equipo, no es una persona la que se dedique exclusivamente a la rehabilitación pulmonar. Entonces, ya les comentaba yo al principio que lo ideal siempre será la prevención. La prevención será siempre la mejor medicina del mundo. Lamentablemente, en ocasiones hay enfermedades que no se pueden prever, ¿no? Quizá quitando factores de riesgo como el tabaquismo, regresamos al tema de pandemia, de COVID, el uso de los cubrebocas, la sana distancia, que dicho sea de paso también, la mejor intervención que ha tenido la medicina y que ha demostrado, ha disminuido la mortalidad a nivel mundial, es el lavado de manos, ¿no? Entonces, si yo tengo estos mecanismos de prevención, puedo, o es posible, que disminuya mis riesgos de tener alguna enfermedad, pero hay algunas enfermedades como la fibrosis pulmonar o incluso enfermedades congénitas que difícilmente se van a prever. Pues una vez teniendo el periodo de enfermedad, ¿qué necesito? Pues construir algunos mecanismos con la finalidad de poner buenos cimientos y mejorar mi calidad de vida. Entonces, bien, necesito al médico, a la enfermera
a un terapeuta, a un inhaloterapeuta, a una persona especialista en nutrición, un psicólogo, etcétera, ¿no? Cuyo fin siempre será el mismo, que es mejorar la calidad de vida del paciente, y todo esto conlleva a evitar el deterioro cognitivo y a la sensación de la falta de aire. ¿Qué personas son las candidatas para rehabilitación pulmonar? Pues evidentemente cualquiera que tenga alguna afección pulmonar, ¿no? Entonces estamos hablando de pacientes con asma, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con neumonía, no exclusivamente neumonía por COVID, pues haber neumonías por algunas otras agentes bacteriológicos o agentes virales, fibrosis pulmonar, que ya lo hemos comentado. Tuve que poner el COVID, evidentemente es pandemia y es tema de moda, pero como pueden ver, algo o un común denominador de estas enfermedades que estoy comentando es que todas ellas atacan primordialmente al pulmón. Pero hay otras enfermedades que quizá no ataquen directamente al pulmón, pero sí que van a tener un efecto deleterio hacia el mismo. Es decir, el tejido puede que se encuentre sano y estable, pero el mecanismo para realizar la respiración será diferente. Ejemplo, enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, el Guillain-Barré, esta enfermedad, que es una polineuropatía ascendente, genera alteraciones en la respiración, ¿no? El pulmón realmente no está dañado, ¿no? Pero el paciente deja de tener respiración. Entonces, mientras tú tengas una adecuada rehabilitación, evidentemente con el tratamiento que esto implica farmacológico, eh, quizá puedas mejorar la calidad de vida. Entonces, importante es que no exclusivamente es para pacientes que tengan problemas pulmonares, sino algunas otras enfermedades que generen alteraciones en la restricción o en la respiración. Y obviamente en el último año se ha escrito mucho sobre el tema de la rehabilitación y COVID. Era algo de esperarse. Lo importante en este primer artículo que observan en la parte superior de la pantalla, hablan sobre, bueno, qué pasa después de que el paciente críticamente enfermo se va de alta del hospital. ¿Qué les pasa a estos pacientes? ¿Quedan con secuelas? La verdad es que hasta el día de hoy no sabemos por qué quedan con secuelas. Hasta el día de hoy sabemos que algunos medicamentos como la dexametasona sí han logrado disminuir la mortalidad en pacientes con neumonía por COVID, y algunos otros medicamentos como Remdesivir. Pero no sabemos por qué quedan en su totalidad con problemas respiratorios. Y ya les comentaba, lo que sí sabemos es que del 70 incluso hasta el 100% habla este primer artículo, que de los pacientes que se egresan de una unidad de cuidados intensivos llegan a tener problemas cognitivos en los primeros meses después del egreso. Y estos problemas cognitivos pueden persistir hasta 5 años en el 20% de los pacientes. Y el 80% de los pacientes llegan a tener enfermedades o algún deterioro en la respiración o en problemas en estudios ya de gabinete como la espirometría. Entonces, lo que ellos proponen es hacer 3 fases en la rehabilitación, enfocadas a lo que debo de hacer con mi paciente post-COVID, post-neumonía con COVID. Lo primero que yo tengo que hacer cuando mi paciente es egresado es que cuando se vaya de alta, darle ejercicios que vayan encaminados a disminuir la fatiga, la ansiedad, la depresión, más que tenga caminatas prolongadas, ¿no? O sea, son fases que van trabajándose por objetivos. En unas consultas subsecuentes, entonces, ya que mi paciente, su estado cognitivo es mejor, que no se siente tan fatigado, que no tiene ya tantos problemas de depresión o esta depresión está controlada, entonces sí, mi consulta tendrá que estar enfocada a considerar la rehabilitación física, continuar con la recuperación cognitiva e ir integrando nuevamente a la vida
la vida diaria y en el estado biopsicosocial. Por eso es importante entonces que el COVID realmente no termina después de que se va de alta el paciente, ¿no? Necesitamos otra vez el equipo multidisciplinario cuyo fin, esto seré muy enfático, será siempre mejorar la calidad de vida. Entonces han salido guías de qué funciona, qué no funciona y en qué momento realizar qué tipo de terapia y de rehabilitación pulmonar. Entonces, para esto, cuando ustedes vayan a una consulta para rehabilitación pulmonar, les dirán, es que cuando tú respires necesitas bajar tu diafragma y hacer que expanda mejor tu cavidad torácica. Es muy complicado entender si no entendemos algo normal, ¿no? Lo explicaré de manera breve, porque el mecanismo de respiración realmente es muy complicado. Necesitamos de una interacción del cerebro hacia el pulmón, algún estímulo que me indique que tengo que generar una respiración. Y para que yo pueda generar una respiración, necesito generar una presión negativa, romper la presión atmosférica y generar una presión negativa para que meta el aire hacia mis pulmones y mis alvéolos se insuflen, o se hagan grandes y metan aire. Ese aire irá hacia el torrente sanguíneo, se oxigenará, irá hacia las arterias, de las arterias pasará hacia el sistema venoso, regresa y regresa al pulmón ya en forma de dióxido de carbono y lo exhala. Todo ese proceso se genera respiración tras respiración. Pero es diferente entonces si yo genero una inspiración en la parte de abajo de la pantalla. Observan la inspiración. Respiro, mi diafragma se hace hacia abajo. El diafragma es el músculo primordial de la respiración. Este diafragma genera la presión negativa junto con algunos músculos de la cavidad torácica. Meto el aire, ¿no? Y mientras yo más abajo pueda tener mi diafragma, mejor será. ¿Qué pasa con los pacientes que están intubados? ¿Qué pasa con los pacientes que están en un estado de extrema gravedad? Ustedes seguramente los habrán visto. Son pacientes que en algunos hospitales no se les da quizá la mejor rehabilitación, o no se optimiza o no se genera la mejor nutrición. Este paciente va a perder o tiene un gasto energético muy alto. Y así como empiezan a tener alteraciones de la musculatura de los brazos, de las piernas, lo mismo pasa con el diafragma. Tengo un diafragma débil, músculos primordiales de la respiración débil, y entonces cuando yo trato de despertar al paciente le cuesta mucho trabajo. Por eso es importante saber en qué momento voy a empezar la rehabilitación pulmonar. ¿Qué pasa con los pacientes que una vez que han mejorado sus condiciones, pero tienen problemas en la respiración? Pues habrá que saber cómo está el tejido pulmonar, cómo está ese parénquima pulmonar. Y más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esta bolsa, es una bolsa, si yo la suelto, tardará en bajar, es algo similar al pulmón, ¿no? Ya les decía yo que para respirar necesito una presión negativa. Lo que hacemos como médicos intensivistas cuando intubo al paciente es romper la fisiología, porque tengo que meter una presión positiva. ¿Qué es eso de presión positiva? Es esto, meto aire. Cuando yo respiro de forma normal, no hay nadie que me esté soplando. Yo lo genero ese aire, ¿no? Entonces, supongamos que esto es un pulmón normal. Entonces, con una respiración con una inspiración normal, puedo generar una cantidad de aire. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene fibrosis pulmonar? Que entonces ya el pulmón es como este tipo de bolsa, que cae más rápido, ¿vale? La forma de caer es muy rápida de ese pulmón o de esta bolsa. Y si yo la quiero inflar, tardo más tiempo en inflar, porque está duro, es un pulmón duro, es una bolsa dura, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa a nivel pulmonar. Si es duro mi pulmón, si no es elástico, si no se distiende con facilidad, me costará más trabajo generar un volumen, una corriente de aire. Entonces, la rehabilitación pulmonar justamente va enfocada no tanto quizá a mejorar el nivel pulmonar,
Esa es la idea, quitar esta sensación de disnea, pero va encaminado mucho a tratar de fortalecer los músculos que son esenciales para la respiración. Es más o menos lo que intentamos. Imaginen que le pidas a una persona, es un paciente que tuvimos oportunidad de atender en la unidad de cuidados intensivos del hospital, que si observan la parte donde dice R, es la parte derecha del pulmón, pues se ven como muchas zonas blancas en esta parte negra del pulmón. Déjenlo, trato de dibujar. Todo esto pareciera un pulmón medio sano, pero lo que está aquí, que estoy dibujando, esto no es sano. Esta parte, este pulmón pequeñito que ustedes están viendo, que es más o menos lo que queda sano, pero hay muchas partes del pulmón que tienen quizá líquido en su interior, en el alveolo. El alveolo es como un globo, por ahí entra el oxígeno y ese alveolo en COVID se inflama mucho y genera mucho moco, puede generar incluso o desencadenarse neumonías nosocomiales. Es complicado que tú le digas a esta persona que respire por sí sola. Es complicado que a esta persona la pongas a caminar 6, 7 minutos sin que tenga esta dificultad para generar ejercicio. Pero con la rehabilitación pulmonar, sí que puedes generar una mejoría de este paciente. Entonces la pregunta es, doctor, aquí está el mismo paciente. Es el mismo paciente ya con tratamiento médico. Perdón. Ok, listo. Este ya es el mismo paciente con tratamiento médico y que aún se siguen observando algunas lesiones de consolidación, pero mucho menor respecto a su ingreso. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿la rehabilitación pulmonar es la única forma de mejorar los pulmones en un paciente con neumonía o con alguna enfermedad pulmonar? Y la respuesta es no. Si ustedes quieren buscar un artículo, algún consenso que diga que solo la rehabilitación pulmonar generará beneficio y mejoría del paciente con enfermedad pulmonar, la respuesta es no, porque insisto que es algo que requiere un trabajo multidisciplinar. En este paciente, pues evidentemente requirió tratamiento farmacológico, manejo avanzado de la vía aérea, protección del pulmón, algunas modalidades de la ventilación o de reclutamiento del pulmón, ponerlo en posición boca abajo, rehabilitarlo desde el inicio, darle una buena nutrición, tener el apoyo del equipo de inhaloterapia, evidentemente el equipo de enfermería, para tratar de conseguir esto. ¿Cuándo empezó la rehabilitación pulmonar? Cuando empezó a tener mayor auge, fue por ahí de los finales de los años 40, cuando empezó más, o cuando se empezó a estudiar un poco sobre el brote de polio, de tuberculosis. Empezamos a saber que además del tratamiento farmacológico necesitamos apoyar a los pacientes para mejorar su fisiología y para darles más fuerza, para mejorar la cuestión de los pulmones. Entonces realmente no es algo nuevo, pero sí que en los últimos 5 años, quizás se ha mejorado. Y entonces este artículo, que ya es un poquito viejo, es del 2006, es un estudio Cochrane. Cuando ustedes escuchen esta parte de multicéntrico, quiere decir que fue un estudio que realizaron a un grupo muy grande de pacientes, ¿no? ¿Qué hicieron en este estudio? Es un estudio multicéntrico en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que les dieron 4 semanas de rehabilitación, además del tratamiento farmacológico convencional, y a otro grupo de pacientes solo fue tratamiento médico sin rehabilitación. ¿Qué es lo que quisieron medir ellos? Calidad de vida. Ese fue el objetivo primario. Y sin meterme tanto en cómo se leen, pero si ustedes observan en la parte de su izquierda en la pantalla, los puntos verdes se decantan a favor del tratamiento farmacológico junto con la rehabilitación, con una P significativa. Mientras más lejano a cero esté, tiene mayor impacto estadístico. Solo uno de los estudios está muy cercano a la línea cero. Pues pareciera
esto es en el 2006, que entonces la rehabilitación sí mejora la calidad de vida. Un año después, la GOLD, que es la guía de las guías más representativas sobre enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, genera o considera ya la rehabilitación como una parte del tratamiento en el paciente con EPOC. Entonces, pues parece, con todo lo que les he dicho, que el beneficio de la rehabilitación, ¿no?, de los ejercicios, nutrición, terapias por psicología, enfermería, médicos, etcétera, o sea, todo este equipo multidisciplinario va a trabajar en beneficio para disminuir los síntomas, mejorar mi capacidad funcional pulmonar y mejorar mi calidad de vida. El costo jamás se va a comparar versus el beneficio que tengo con la rehabilitación pulmonar. Y es que entonces ya les decía yo que pareciera que el problema solo es pulmonar y no es así. Observen las manifestaciones extrapulmonares de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son pacientes que llegan a tener problemas musculares, miopatía, por los medicamentos que damos, los esteroides. Todo medicamento que recete un médico alópata sin excepción alguno tendrá un efecto secundario reportado. Entonces, siempre como médicos vamos a valorar riesgo contra beneficio. Si este medicamento tiene más riesgo o implica un mayor riesgo dárselo a mi paciente, no se lo voy a dar, ¿no? Pero si el beneficio es mayor al riesgo, entonces es posible que me decante a darle el medicamento. Eso pasa con los medicamentos esteroideos, que es una parte del tratamiento con pacientes no solo con EPOC, ¿no? Incluso pacientes en COVID. También utilizamos este grupo farmacológico y genera entonces alteraciones en la musculatura. Además, son pacientes que están malnutridos, evidentemente disminuye la masa corporal, tienen alteraciones en la musculatura respiratoria, tienen alteraciones en la nutrición, ya sea en EPOC o bronquitis crónica, ¿no? Son pacientes o muy obesos o pacientes exageradamente delgados, pacientes que tienen EPOC en algún momento muy probablemente tendrán alteraciones en el corazón o algo que se llama cor pulmonare, ya que el CO2 que no se puede sacar de forma adecuada en estos pacientes impactará hacia la parte derecha del corazón. Entonces genera problemas cardíacos con mucha frecuencia y lamentablemente en muchas ocasiones irreversibles. Entonces no solo es el pulmón el que está afectado, ¿no? Recuerden que el organismo es tan impresionante que siempre existirá una interacción entre el corazón y el pulmón, entre el cerebro y el pulmón, cerebro, corazón, etcétera, etcétera, en general con todos los órganos y sistemas, aparatos y sistemas. Y entonces, ¿cuál es el beneficio de tener rehabilitación pulmonar? Insisto, no solo en pacientes con EPOC, pacientes que tengan por alguna razón alteraciones pulmonares, la idea es llevarlos hacia el buen camino de la salud, ¿no? Cuando ustedes observen el nivel de evidencia A, quiere decir que toda la comunidad médica, o en su mayoría, está de acuerdo o que es una buena práctica médica. Entonces, si yo otorgo rehabilitación pulmonar a mi paciente, sabemos que mejorará la capacidad en el ejercicio, que va a reducir la percepción de la falta de aire, que va a mejorar en general su calidad de vida, que va a mejorar su sobrevida también, etcétera, ¿no? Son muchas ventajas que va a tener la rehabilitación contra las desventajas que pudiera tener. Entonces, ¿cuándo debo de empezar la rehabilitación pulmonar? No solo la rehabilitación pulmonar, en general la rehabilitación, la idea es que cuando ingrese el paciente, ¿sale? O sea, cuando tenemos un paciente no solo en una unidad de cuidados intensivos, sino un paciente hospitalizado, es bueno bajarlo a reposer, es bueno que esté caminando en la medida de lo posible. Hay algunas contraindicaciones para hacerlo, si las hay. Por ejemplo, que el paciente esté inestable, ¿no? Que esté en riesgo su vida, pues evidentemente no te enfocarás tanto a la nutrición o a la rehabilitación, ¿no? Te enfocarás tu práctica primero a salvar la vida y ya después veremos
cómo rehabilitar, ¿no? Pero la idea es esa. Esas son algunas contraindicaciones para la rehabilitación. Pero incluso es algo que valoramos día a día. Hoy le puedo dar rehabilitación a mi paciente en una unidad de cuidados intensivos. Si lo puedo, lo hago 1, 2 o hasta 3 veces al día. Siempre en el pase de visita tratamos de educar a la familia para que también sepa qué es lo que estamos haciendo, cómo se hacen algunos ejercicios activos y pasivos. Y es muy gratificante ver pacientes que están con extrema gravedad y que van saliendo poco a poco y después están caminando con equipo médico de soporte vital. Si el paciente está ya dado de alta o lo estás observando de manera ambulatoria y todavía tiene alteraciones para la movilidad, pues quizás sean ejercicios no tan drásticos. Recuerden que la intención será mejorar su calidad y poco a poco los ejercicios físicos para mejorar el tiempo en el que pueda caminar y disminuir la cantidad de la sensación de falta de aire. Todo esto es con la idea de mejorar o entrenar su musculatura respiratoria. Entonces, si el paciente ambulatorio tiene una saturación por arriba de 90%, la saturación se mide con los oxímetros de pulso, que seguramente todos conocen, estamos muy familiarizados ya. Si es por arriba de 90%, y si tiene una escala de Borg, esta escala te mide parte de la sensación de bienestar del paciente. Si es menor a 3, entonces 3 quiere decir que no le cuesta tanto trabajo en hacer algunas actividades. Entonces sí que le puedes dar algunos otros retos para mejorar su oxigenación y para mejorar la capacidad residual o la capacidad pulmonar. Ir poco a poco mejorando, pues disminuyendo la falta de sensación de falta de aire, perdón. Y entonces vas haciendo educación al paciente, ¿no? Vas a enseñar, le vas enseñando cómo debe de sentarse para hacer los ejercicios, cómo debe de moverse o ladearse de la cama, y poco a poco vas incrementando los ejercicios de 10 a 15 minutos en las primeras 3 a 4 sesiones. Y aquí algo muy interesante, de lo cual no soy para nada experto, pero pareciera que algunas actividades como el yoga y el tai chi mejoran un poquito considerablemente pues esta sensación o esta falta de aire. Ajá. Le tienes que enseñar a cómo debemos de expectorar y los cuidados preventivos que debes de tener para con los que conviven. Entonces, ¿es bueno la rehabilitación pulmonar específicamente en COVID? Pues sí, sí lo es. En este artículo que salió el año pasado, en 2020, observen en la gráfica de la izquierda, hacen una medición del volumen expirado al primer segundo. Les dan rehabilitación durante 6 semanas a estos grupos de pacientes, ¿sale? Entonces, en el grupo donde se le realiza la intervención versus el grupo que tiene tratamiento sin intervención de rehabilitación, conforme va pasando el tiempo, en rojo, el grupo control no tuvo una mejoría en esta relación de FEV1. Pero los que tienen una intervención, pues parece que sí tienen una mejoría. Lo mismo pasa con los pacientes, les ponían a caminar 6 minutos y en un periodo de 6 semanas. Como pueden observar, en la semana 0, el grupo de intervención, es decir, que tenían rehabilitación con tratamiento, y el grupo control sin rehabilitación, pues se comportaron exactamente igual. Pero conforme fue pasando el tiempo en las semanas, el grupo de intervención logró tener una mayor distancia a 6 minutos respecto al que no tuvo ninguna terapia con rehabilitación. Entonces, pues sí, evidentemente la rehabilitación sí es un plus para mejorar el estado de salud del paciente. ¿Cómo se hace entonces la rehabilitación? Bien, pues la rehabilitación pulmonar, ya les dije, ¿no? ¿Cuándo se tiene que hacer? En el caso de los pacientes que están hospitalizados, lo ideal es desde su ingreso. Pacientes ambulatorios hay que estarles dando vigilancia de forma consecutiva. Y de manera intrahospitalaria,
pues pueden ser ejercicios de respiración, y a veces nos ocupamos o hacemos uso de algunos tipos de terapia. Este se llama IPV. Lo que hace el equipo es como dar pequeñas vibraciones, y lo que la intención del equipo es tratar de mejorar la expectoración. Evidentemente, si el paciente no expectora, si no saca flema o si no tiene flema, difícilmente le va a ayudar. Ejemplo, un paciente con Guillain-Barré, que es esta enfermedad neuromuscular, pues el pulmón no es el pulmón, el IPV no será de tanta ayuda. Este otro equipo que se llama, es un chaleco percutor, ahorita lo vamos a ver en funcionamiento, pero la idea también es muy similar, tratar de mejorar la expectoración, y incluso ahí dentro del hospital podemos hacer algunos ejercicios de rehabilitación en el diafragma. Otro ejemplo, lo que hacemos con este equipo, el BEST, es programar el tiempo que le vamos a dar de terapia, a cuántos hertz o cuánto va a ser la vibración que vamos a estar utilizando. Fíjense en esta fotografía, ahorita esta máquina que ven a su izquierda, este es un sistema de terapia de reemplazo renal continuo, es decir, es un paciente que tiene falla renal aguda, o sea, su riñón está sufriendo. Este es el equipo, el chaleco percutor, y tiene algunas bombas de infusión. Ahorita lo vamos a ver con más claridad, y está conectado el BES, ¿no? para su terapia. Observen el número de bombas que tienen, no todas están prendidas, pero aquí por estas bombas se pasan el medicamento, o sea, 2, 4, 6, 8, 10 bombas de este lado. En esta bolsa está colgada la nutrición, el sistema el soporte de terapia de reemplazo renal continuo, y el sistema BEST para el chaleco. O sea, es un paciente que está muy grave, ¿no? No hay que ser, o no hay que tener mucho conocimiento en medicina para saber que mientras más equipo requiera, pareciera que la gravedad es mayor. Esta es la programación que damos y la terapia que damos para este paciente. Y además de lo que tiene, está conectado a un sistema de soporte extracorpóreo. Lo que hace este sistema es tratar de que su pulmón repose en lo que los antibióticos o los medicamentos hacen el efecto, ¿sale? O sea, es un paciente que está sumamente grave, y que de no ser por toda esta dinámica de equipo, difícilmente el paciente tendría o estaría vivo en este momento. Permítanme compartirles un pequeño video que es justamente del paciente, en donde observamos parte de la terapia de la fisioterapia o la terapia con el chaleco percutor. Está funcionando, lo que hace es dar vibraciones para pues mejorar la expectoración, ¿se lo ves? Está programado y está funcionando la terapia de reemplazo renal. Esto va conectado hacia venas del cuello del paciente, y este es el sistema ECMO que se llama, que incluso durante el funcionamiento observamos algunas alteraciones en las presiones, pero no es algo drástico o que le genera inestabilidad del paciente. Por estas cánulas se extrae la sangre, esta sangre llega al equipo ECMO y regresa hacia el cuello ya de forma limpia. Bien. Hay otros equipos de rehabilitación pulmonar. Dentro de ellos, algo que se ha usado por mucho tiempo se llaman inspirómetros incentivos. Seguramente muchos de ustedes los han ocupado. Estos equipos son unos equipos que tienen una manguera, entonces tú generas inspiración, y la idea es subir unas pelotas que tiene el equipo. Lamentablemente, la evidencia decanta a que no funciona para mejorar la rehabilitación. Quizá en algunos artículos en pacientes con cirugía abdominal, es posible que puedan disminuir el riesgo de atelectasia, se llama, pero la realidad es que en época COVID el inspirómetro incentivo no nos ha funcionado de mucho. Lo que sabemos es que pues son ejercicios diafragmáticos, chaleco percutor si el paciente tiene muchas secreciones, algunas posiciones como la posición prono para mejorar la expectoración del paciente, etcétera,
eso es lo que puede encaminar a la mejoría del paciente en realidad. Pero el inspirómetro de incentivo realmente no le hemos visto mucho beneficio, y eso pues lo paso para futuras ocasiones. Y una vez que el paciente se va de alta, pues bueno, incluso ejercicios de flexión y extensión, se llaman extensores de rodilla de alta intensidad, también puede ayudar a mejorar la dinámica pulmonar, pero son muchos ejercicios de inspiración y expiración y ejercicios diafragmáticos. Recuerden entonces que el objetivo de los ejercicios de la fisioterapia es mejorar la musculatura de la inspiración y la expiración. Y ya les comentaba, el tai chi y el yoga pueden mejorar también. Karate Kid no hacía tai chi, según yo, creo que era Karate Do. Pero bueno, el tai chi, hay un artículo de esta técnica de artes marciales en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde realmente lo que ayudó es a la cuestión cognitiva. Mucho del yoga y del tai chi son ejercicios de respiración, pero es más un bienestar cognitivo a un bienestar de la función pulmonar, pero bueno, nada, que funciona, y creo que a nadie le va a caer mal hacer ejercicios de meditación o algún otro tipo de actividad física. Y pues bueno, hasta aquí la plática de rehabilitación pulmonar. Espero haya sido de su agrado y les agradezco mucho el haberme escuchado. Espero existan muchas preguntas y pues gracias a todos por acompañar. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Aquí me está preguntando, todos los pacientes que fueron intubados o los pacientes que fueron asintomáticos, ve que hay muchos que fueron asintomáticos y ahorita se está encontrando que después de 6 meses u 8 meses se les saca una placa de tórax o empieza a tener problemas respiratorios. ¿Eso es una regla o eso es incidental? Muchos de los pacientes asintomáticos llegan a tener problemas pulmonares después. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Primero, pues la clínica. Siempre los estudios de laboratorio y gabinete tienen que ser representativos también con la clínica. Normalmente el paciente acude a la consulta porque te va a referir dificultad para respirar. Si tú observas algún daño pulmonar, entonces lo que se debe de hacer, además del estudio de imagen que seguramente ya se realizó, es hacer estudios para saber cómo está su dinámica pulmonar. Uno de ellos se llama espirometría. Lo que haces en el estudio es soplar hacia un equipo y ese equipo me dice cuánto tiene de capacidad ese pulmón. Depende de la capacidad, tú diagnosticas o tú haces un diagnóstico de EPOC, de fibrosis, de asma, etcétera, ¿no? O sea, utilizas también algunos medicamentos. Y depende de la patología, puedes indicar o no la rehabilitación pulmonar. Doctor, en los pacientes ambulatorios que están en casa, ¿qué se aconseja hacer como terapia respiratoria? Porque ahorita usted comentaba que el respirador pulmonar o el inspirómetro no se usa mucho, pero muchos médicos están utilizando para pacientes ambulatorios precisamente las bolitas que las hacen 3 o 4 veces al día. Sí, en realidad son 10 minutos el ejercicio del inspirómetro incentivo, son 4 veces al día, si no mal recuerdo. Pero la evidencia es que no ha mejorado mucho, ¿no? O sea, no, en pacientes ambulatorios no ha mejorado mucho. Y ya hay muchas técnicas de rehabilitación y de estudios diafragmáticos. Justamente antes de la conferencia, doctor, estábamos platicando sobre los instrumentos musicales. El diafragma finalmente es un músculo, por ejemplo, ¿no? Un músculo, el diafragma. Y mientras tú más grosor tengas del diafragma y más entrenado tengas el diafragma, pues será mejor. Entonces son ejercicios vocales, ejercicios de respiración, inspiración profunda, de mejorar el volumen residual, inspirar. Yo meto el aire y una vez metiendo el aire todavía me queda un poco más para seguir metiendo el aire. Esos ejercicios, irlo sacando poco el aire poco a poco, soplando, son una serie de ejercicios que da el fisioterapeuta, pero todos estos van encaminados a mejorar la musculatura diafragmática, la musculatura de los músculos principales y accesorios de la respiración.
Doctor, en un paciente que fue intubado y estuvo algún tiempo, supongamos unos 10 días, 11 días intubado y se da de alta a los 15 días, ¿en qué tiempo usted considera que puede irse rehabilitando poco a poco o cuánto tiempo tardará en recuperarse, tomando en cuenta que no es un paciente deportista ni mucho menos y que es un paciente que, que por lo general trabaja? ¿En qué tiempo se aconseja que el paciente se reintegre o qué pautas debe seguir para reintegrarse a su actividad normal? Esa pregunta, felicidades a quien la realiza, es una pregunta muy, muy buena y con mucha jiribilla. Primero, entiendo es, ¿cuándo se debe de iniciar la rehabilitación pulmonar? Cuando el paciente ingrese al hospital. Ahí debes de iniciar, ¿no? O sea, es parte de la terapéutica del médico. Es el equipo multidisciplinario. Evidentemente, como lo comenté, si el paciente no tiene condiciones que pongan en extremo peligro la vida, ¿no? Puedes iniciar la terapia de rehabilitación junto con la nutrición. Una vez que lo logra sacar y extubar al paciente, tenemos pacientes intubados que están caminando con tubo y caminando, que eso es lo que siempre buscamos o intentamos buscar. Y una vez que sale del hospital, hay que continuar con los ejercicios de rehabilitación, hay que continuar con consultas, hay que continuar con el equipo multidisciplinario. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que este paciente se logre a involucrarse en sus actividades diarias de trabajo, etcétera? Eh, Va a depender mucho de la disfunción que haya tenido ese pulmón, pero pues los artículos dicen que llegan a tener secuelas en el mejor de los casos hasta 2 años, ¿no? Pero nada, que las consultas justamente para eso son, para tratar de evaluar el daño y la mejoría que tenemos con el equipo multidisciplinario y el paciente. Doctor, es aconsejable que un paciente que tuvo COVID y que estuvo intubado a la semana de que fue dado de alta del hospital, eh, permanezca sentado o debe permanecer? Justamente la idea es ir incrementando. Ya les había mostrado este artículo de las 3 fases o de las fases, ¿no? De rehabilitación. Entonces, tú lo que buscas en la primera consulta es, al dar de alta al paciente, es trabajar en las cuestiones cognitivas. Si el paciente lo mandas a casa con oxígeno suplementario, con pocos litros por minuto, con puntas nasales, pues sí le puedes indicar que se levante siempre con apoyo de algún familiar, pero si es un paciente que necesita muchos litros de oxígeno, pues seguramente no te va a estar tolerando. Conforme vayan pasando el tiempo y conforme vayan pasando las consultas, tus objetivos serán diferentes. La idea es primero quitar o trabajar más con lo cognitivo y poco a poco ir dando ejercicios para mejorar la calidad y la función pulmonar. Ya hablábamos esta escala de Borg. Si esta escala es menor a 3, quiere decir que va bien y tienes que ir dando más ejercicios y tratar de ir retando. Siempre la consulta es con miras de trabajar en objetivos con el paciente. Doctor, ¿hay algún tipo de alimentación específica para un paciente con restricción respiratoria o que tuvo restricción respiratoria? ¿Algún tipo de líquidos no aconsejados que le puedan dañar o es una dieta normal? No, sí, sí, de hecho sí hay artículos con disminución en carbohidratos. Sí es aconsejable disminuir la cantidad de carbohidratos. Algo que pasa mucho en el COVID, que al principio, bueno, nos causaba mucho conflicto, es que tú le pasas 250 mililitros de líquido a un paciente en COVID y como el pulmón está tan friable, todo eso se va hacia un tercer espacio en el pulmón y se congestiona más. Entonces, sí es una parte de la medida restringir los líquidos y si hay una dieta especial. Justamente parte de la intervención del equipo multidisciplinario está el área de nutrición. Doctor, ¿qué fin tiene poner al paciente grave, obviamente en el hospital, boca abajo? Es muy buena también la pregunta, eso se llama posición prono. La posición prono tiene la indicación es cuando
dentro de tus estudios de laboratorio, la gasometría arterial, tienes una PAFI por abajo de 150, aunque no es la única indicación. Si el paciente, por ejemplo, tiene muchas secreciones, mucho moco en el pulmón, una medida de ponerlo, o para sacar esas secreciones, es ponerlo boca abajo. Tiene muchos efectos secundarios, sobre todo úlceras, que finalmente, si tú los vas cambiando de posición cada 2 horas, lo limitas mucho, le quitas mucho el riesgo de úlceras. Pero el prono, la verdad es que nos ha facilitado mucho a nivel pulmonar. Es una de las mejores medidas de reclutamiento. Lo que hace esta posición, a grandes rasgos, es tratar de mejorar la apertura del alveolo, ¿no? Entre otros beneficios. Están bien reportados los beneficios hemodinámicos del prono, beneficios inmunológicos del prono. Entonces, pues sí, es una terapia que hemos usado con mucha frecuencia en COVID. Dicho sea de paso, no solo para pacientes intubados, para pacientes que ocupan puntas de alto flujo, por ejemplo, ¿no? Hay artículos de posición prono en pacientes no intubados, y también hemos observado que mejora mucho el intercambio de gas con estos pacientes. Doctor, el efecto de que el paciente empiece a deambular ayuda a la recuperación en un paciente con problemas pulmonares. Totalmente. Mientras más rápido se para el paciente, menos éstasis vas a tener, menos riesgos de efectos trombóticos vas a tener. A veces nosotros como médicos pues nos dedicamos a lo mejor a la nutrición, ¿no? Pero tú puedes estar comiendo, pero si no tienes actividad física, ¿cómo aprovechas esa energía? Entonces, mientras más rápido se reincorpore el paciente, mientras más rápido le des ejercicios de rehabilitación, mientras el paciente que viene ahorita con ECMO ya está en rehabilitación, o sea, mientras más rápido lo muevas, siempre va a ser beneficio para el paciente. Me pregunta una persona, ¿qué piensa de la válvula Philips para la rehabilitación pulmonar en casa después del COVID? Si tengo 70 años. Válvula Philips. Así me lo pusieron, válvula Philips. Supongo, hay unas válvulas que se llaman de espirometría, que bueno, también tienen mucha controversia en su uso. No son ejercicios inspirómetros. El inspirómetro es inhalar. Hay unas válvulas que se llaman de espirometría, que es soplar. No sé si esa sea a la que se refiere. Y bueno, a lo mejor para pacientes que tienen muchas secreciones puedan ser funcionales si el ejercicio es adecuado. Se llaman espirómetros. Para el paciente que fue post-COVID y tiene en su casa un concentrador de oxígeno, ¿es aconsejable hacerle limpieza al concentrador o seguirlo trabajando igual todo el tiempo? Pues sí, siempre es bueno generar una limpieza. Si finalmente estos dispositivos pueden generar infecciones bacterianas, ¿no? Es un dispositivo externo al cuerpo humano, y pues sí, hay que generarles limpieza. Cuando el paciente se va a reposar o acostar, ¿es aconsejable dejarle el concentrador y las puntas? Depende de la indicación. Realmente el oxígeno, por ejemplo, pacientes con EPOC, su uso llega a ser hasta 12 horas de oxígeno medicinal, y del concentrador, pues también recuerden que cuando uno duerme es normal disminuir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y a ver, mucho va a depender el contexto del paciente. Un paciente obeso que tenga problemas de apnea de sueño, pues es posible que sí sea necesario el uso del concentrador, pero insisto, siempre hay que evaluar al paciente. La medicina no es sí es parte de una ciencia, pero no es una ciencia exacta, entonces siempre hay que individualizar a cada paciente. Me pregunta aquí una cosa que, bueno, yo creo es sencilla. Dice, si tuve COVID y me dieron anticoagulantes, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para hacer ejercicio? Ya me dieron de alta. No tiene que esperar. O sea, insisto, la rehabilitación, eso ser enfático, es desde que el paciente entra a una unidad hospitalaria, y esta rehabilitación continúa hasta el egreso del paciente durante muchos años. Ahora, insisto, y justamente por eso dejé al final la diapositiva del Tai Chi. Yo no lo practico,
pero, a ver, a nadie le hace daño practicar ejercicios de meditación y ejercicios físicos, ¿no? Quizás no de alto impacto. Seguramente el médico habrá titulado de forma adecuada el anticoagulante y habrá un momento en el que se tenga que retirar, pero no es una contraindicación no hacer ejercicio, no generar una rehabilitación con el uso de anticoagulantes. Recuerden que rehabilitación física no es ejercicios, o sea, rehabilitación no es igual a ejercicio. Rehabilitación es un equipo multidisciplinario que involucra psicología, nutrición, médico, enfermera, etcétera, etcétera. Doctor, pues hay muchas preguntas más, pero nos va a faltar tiempo. Eso es bueno. Muchas gracias, doctor. De verdad, le agradezco mucho. Y por mi parte es todo. Muchas gracias a todos. El mensaje comercial. Pues bueno, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Estimado público, espero que les haya gustado este chat médico, que como vemos mes con mes en estos eventos, es información de suma relevancia. Quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles su asistencia, pidiendo que viralicen los chats médicos en vivo y compartiendo nuestros posts de cada una de nuestras redes sociales. Recuerden nuestros diferenciadores de mercado, nuestro esquema más robusto en las pólizas individuales de gastos médicos y las coberturas y asistencias ya incluidas, que son también de las más robustas en el mercado. Además de todo, soy el afortunado portavoz. Les comparto nuestra promoción de Hot Sale, en la cual estamos agregando estudios médicos en nuestras pólizas emitidas y pagadas entre el 23 y 31 de mayo. Estaremos incluyendo una póliza que indemniza a primer diagnóstico de cáncer, aplica elegibilidad y condiciones generales. Tengan excelente noche. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Preven. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Preven. Muchas gracias.